Bueno, muchas gracias y gracias a Diana por esa iniciativa, pues interesante. Es la primera vez que voy a dar una charla con ese título, El futuro de la ciencia, que yo mismo elegí el título, no sé por qué, en qué momento, pero bien, aquí no hay escapato, pues tengo que hablar del futuro de la ciencia como yo veo. Y aquí yo no quería hacer una PowerPoint de eso típico que hacen, ya yo soy demasiado viejo para estas cosas que voy apuntando, también eso me parece más interesante, poner algunas notas y luego hablas sin leer o sin mirar el ordenador y eso, pues tengo mis notas y voy a... ¿Cuánto tiempo tengo, Diana? 30 minutos, 40 más o menos, ¿no? Sí. En total tenemos una hora. Con preguntas, ¿no? Incluido el turno de preguntas. Sí, sí, sí. Como tú quieras. Perfecto. Muy bien, vale. Pues vamos ahí. El futuro de la ciencia. ¿Qué pasa con ciencia? ¿Qué pasa con la ciencia en el futuro, en próximo futuro, ¿no? Primeros 50 años o igual primeros 100. Más allá no lo sé, no me atrevo a hacer ninguna predicción, pero próximos 50 años sí creo que puedo decir algo. ¿Qué puede pasar? Bueno, la ciencia está para solucionar problemas que tiene el ser humano, para la humanidad, y eso es lo que hace la ciencia durante los últimos, no sé, 2000 años, por ejemplo, ¿no? 3000 años. Problema, solucionamos, problema, solucionamos. Y eso desde que inventamos el fuego, desde todo. Y ciencia desde el principio fue una cosa muy experimental. Pues la gente les gusta experimentar con cosas. Pues eso ocurre eso. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Ah, mira, pues pasa esto. Significa A, significa B. Entonces luego intentamos llevar todo eso en un círculo lógico y poner teorías, modelos. Y eso algo que no solamente explica todos los experimentos, observaciones que tenemos, sino también puede hacer predicciones, puede predecir algo. No hemos observado, nunca hemos visto esto, nada, pero puedo decir que eso va a pasar. Y la ventaja de ciencia, lo que ha hecho en esos 2000 años, ha funcionado una maravilla. Hemos hecho miles de predicciones y siempre tenía razón, casi siempre. Hemos predicido, esa estrella va a explotar en 20 años y ha explotado. Y ha explotado. ¿Por qué? Porque conocemos las leyes, por lo menos el rango de leyes que controlan cómo funciona la naturaleza. Desde electrodinámica, dinámica termodinámica, física nuclear, etcétera, etcétera. Lo mismo hacen en biología, en ciencias de salud, en muchas cosas. Eso es ciencia. Eso es lo que hace ciencia muy diferente y eso, en mi opinión, hace ciencia lo más importante que tiene la humanidad, que siempre ha tenido, y yo estoy convencido que nada más importante. Eso es lo que distingue el ser humano de los otros seres, de plantas, de no sé qué, que hay, que podemos no solamente conocer las leyes que están controlando el mundo en nuestro alrededor, igual que a otros mundos que no están en nuestro alrededor, tienen otras leyes y ya, no lo sé. De eso podemos hablar horas y siglos, de cosas que no sabemos, no hemos observado nunca. La fantasía humana es tan increíble que es capaz de hablar de las cosas que nunca ha visto y no va a ver en su vida. Pero así somos los humanos, ¿no? Pero por lo menos lo que nosotros llamamos ciencia, lo que hace que esto funciona, de hecho, mira, funciona, ¿eh? Y eso funciona porque sabemos algo de naturaleza. Sabemos las leyes por escrito, matemática, que hace que eso hace este sonido. Y eso no se puede negar. Hay gente que niega, hay gente que siempre viene y dice, no sabemos nada, no funciona nada, es un desastre, es fatal, horroroso. No sabemos qué es el wifi. No sabemos qué es la electricidad. Pero cuando dices, oye, ¿y eso? ¿Y eso por qué? Entonces se callan, o empiezan a salvar la vida con cosas que mejor no saber ni escuchar, ¿sabes? Pues es así. Yo soy científico y yo vendo ciencia. Eso es lo que yo vendo. Día y noche tengo un festival de comunicación de ciencia
creo mucho en eso y estoy vendiendo día y noche la ciencia que conozco. Pero claro, yo también creo mucho en arte y también vendo el arte, las dos cosas. Yo vendo solo esas dos cosas, nada más. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia en el futuro? Lo más importante, ¿qué problemas tiene que solucionar ciencia? Primero, yo quiero destacar que ciencia tiene que solucionar problemas de alimentación. Nosotros todos comemos, algunos también beben, pero sin esto no existe el mundo, no existe ciencia, no existe nada. Y dando los cambios climáticos que están ahí, ya hay una evidencia, ya vemos y todos han visto los cambios que en los últimos años, pues el cambio climático va a crear un problema muy serio con la agricultura y con comida que tenemos, muy seria. Entonces, primer problema que tiene que solucionar la humanidad es con agricultura. ¿Qué es lo que vamos a comer próximos 50 años y cómo? Pues la solución ahí es crear plantas, crear frutas que pueden aguantar el cambio climático. Y eso es posible y están haciendo porque hay una evidencia que hace 2 millones de años creo que encontraron unas plantas en el norte de Europa, en Noruega, que tenían otra genética, otro DNA, y esas plantas aguantaron el calor en esa época que llegaba hasta el norte, hasta el Ártico. Entonces, hoy en día estamos estudiando cómo esas plantas podrían aguantar el cambio climático hace 2 millones de años. Y de hecho, las plantas y la naturaleza tienen esa fuerza para adaptarse. Por eso se llama eso. Eso es lo que hace la evolución. Es una lucha, siempre buscar soluciones, adaptarse, adaptarse, adaptarse. Y cuando el ser humano, una planta, un animal, lo que sea, no se adapta, desaparece. Pero la naturaleza, por interno, tiene esa capacidad, está creando esas leyes escondidas en genética que saben cómo luchar, saben cómo sobrevivir, saben adaptarse. Y eso es lo que nos ha enseñado la naturaleza en los últimos billones de años en la Tierra. Entonces los humanos somos muy inteligentes, ahora sabemos cómo funcionan estas leyes y vamos creando esas plantas, estos tomates, esos pimientos de los próximos 10, 20, 30 años para poder sobrevivir el cambio climático. Y eso significa, también tenemos en algún modo hackear el fotosíntesis. El fotosíntesis saben que es el de luz solar que absorben las plantas con el dióxido de carbono y con agua, crear oxígeno, etc. Nosotros estamos aprendiendo cómo hackear, cómo engañar, cómo crear unas plantas nuevas para que en el futuro, con cambio climático, pueden seguir haciendo ese proceso. Y pues ese es el primero que tenemos que hacer y está haciendo ciencia, hay mucha fuerza, mucho dinero metido en esto. Yo sé que todo el mundo va a decir, ay mira, pues los tomates no van a ser lo mismo, sabrosos, etcétera. Vale, pues eso, dejamos esas preguntas éticas y tal, si es sabroso, no es sabroso, es natural, no es natural. La pregunta es sobrevivir. Se trata que todo lo que tenemos va a desaparecer. Y tiene que sufrir y tiene que adaptarse a los cambios del clima que vienen sí o sí, una parte por la causa humana, otra parte igual no es por la causa humana. El clima de la Tierra siempre sufría cambios, siempre. Y unos cambios muy drásticos. Habían muchas épocas que han desaparecido los hielos en el Ártico, lo sabemos. Y pues si eso está pasando ahora más rápido que hace 2 millones de años, vale, pues está pasando. ¿Y qué hacemos? No podemos dar marcha atrás, empezar a culpar a esto, culpar a otro. Es la evolución humana que tenemos lo que tenemos. O tú solucionas o desapareces. Entonces, la ciencia está intentando solucionar. El primer problema es con la comida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto, claro, hay una serie de problemas que también hay que solucionar, el transporte, infraestructuras,
Y de hecho, en 2050 vamos a necesitar un 60% más comida que ahora. Entonces, claro, eso crea una serie de problemas. Y hay otra cosa que nos da un poco de esperanza, que hoy en día un 30% de comida está perdido. Estamos gestionando fatal la comida que está creando el mundo. Pues primero está gestionado muy mal, segundo a muchas pérdidas y también calidad de comida es muy mala. Estamos ahora ya por fin, los últimos 10, 15 años, los humanos empezaron a pensar que bueno, hay que cuidarse, hay que pensar de calidad de lo que tú comes, que el organismo necesita esto, no necesita otro y tal. Eso sí que está pasando y yo, por lo menos yo veo que está llegando a gente. La gente ya está empezando a pensar lo que consumen, lo que no tienen que consumir y eso. Pero eso, claro, eso tiene que llegar a todo el mundo, no solo en Europa, no solamente la gente que sabe leer y escribir, pero a todo el mundo, ¿no? Y sabemos que eso depende de situación económica de un país que es muy pobre, la gente no tiene muchos remedios, van a comer 24 horas arroz. Eso está mal, pero eso es lo que hay. Entonces, eso también está relacionado con otros problemas que habría que solucionar. Pero bueno, por lo menos la ciencia dice lo que tiene que decir y puede ofrecer fórmulas, soluciones para ese tipo de problemas. Sí, y luego el segundo problema que va a solucionar ciencia es con ingeniería genética. Saben que hace un par de años la ciencia llegó a un método para editar, para cambiar los genes. Se llamaba CRISPR-Cas9, que descubrieron Charpentier y Dauda, ¿no? Los dos bioquímicos. Y desde entonces empezamos a aprender cómo editar genes y luego solucionar problemas de cáncer. Hay una serie de enfermedades que gracias a esa técnica se puede solucionar. No digo en 1 o 2 años, sino en los próximos 5, 10, 20 años, depende de cuánto dinero se invierten en eso, depende de cómo. Hay problemas éticos que también dicen que no, eso hay que mirar, si puedes hacer experimentos con humanos y si está bien ya cambiar genes de un niño que van a nacer, pero sin enfermedades, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, es así, pero la técnica ya existe una técnica para modificar, cambiar, editar el genoma humano, ¿no? Supongo que en el futuro vamos a tener más tecnologías y eso también lleva a otro problema que va a solucionar ciencia, es la vacunación o vacunar todo el mundo. Yo creo que nadie tiene duda que lo que empezó con COVID en el futuro puede pasar con otras enfermedades. No es porque alguien provoca en un laboratorio, etcétera, etcétera, pero es un problema real que nunca se sabe que puede pasar con problemas respiratorios o cualquier otra cosa. Entonces, la ciencia tiene que estar listo para predecir o para solucionar ese tipo de problemas. Y por supuesto, no es por las tonterías que son microchips de Bill Gates que meten en tu sangre, todo el ridículo que han hecho con esto. Y es la falta de comunicación de ciencia que hace que ese tipo de cosas entran en redes y afectan a la gente, etcétera, ¿no? Y también una mala gestión de parte de políticos que a veces no saben cómo gestionar las cosas y se meten y hacen tonterías, unas declaraciones ridículas, sin contar con ciencia, sin contar con la realidad. Yo recuerdo una de esas cosas que todo el mundo seguro que saben, que cuando durante el COVID un genio, un premio Nobel llegó con una idea que vamos a dejar todo el mundo en casa y solamente una franja de horario que salga todo el mundo. Entonces yo digo, pero si tú dejas 1 hora para que todo el mundo salga, pues es peor, empieza todo el mundo a encontrarse y sigue. Entonces yo no sé quién tenía esa idea tan ridícula, pues ese tipo de cosas que hacen sin contar con ciencia real, que los científicos deberían desaparecer en el futuro, porque es un ejemplo de cómo cosas políticas y los políticos pueden intentar intervenir y hacer algo tipo científico y un fracaso tremendo, ¿no?
Un buen ejemplo es la película No mires arriba. Es uno de mis preferidos, que es increíble, que se hace ridículo qué es lo que está pasando en el mundo, que las cosas más obvias se pueden convertirse a una política y con toda la consecuencia que tenemos en esa película, ¿no? Bien, otro problema que vamos a solucionar es con energía. Energía sí es un problema y va a convertirse peor, pues porque queremos dejar el gas y petróleo y todo esto, todo lo que está produciendo dióxido de carbono, queremos olvidar de esto. Y la única manera de hacer eso, y por supuesto energía solar y viento, eso no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Necesitamos fuentes de energía alternativas para economía y para funcionar, porque la población va subiendo. En 2050 vamos a tener 10.000 millones de personas en nuestro planeta, ahora somos 8.000 y en 2050 vamos a llegar a 10.000 millones. Pues esos 10.000 millones con ordenadores, con portátiles, con toda la tecnología funcionando, pues necesitamos más energía, ¿no? Y el único fuente real que existe y va a existir, yo estoy seguro que en 20 años ya vamos a tener, y vamos a tener mucho, es la energía de fisión, las energías termonucleares que controlan. El ejemplo es el ITER, donde queremos, con la colisión de dos átomos de hidrógeno, crear átomos de helio, ¿no? 4 hidrógeno, crear un helio, ¿no? Es la misma energía, es la misma fuente de energía que tenemos en las estrellas, que tienen el Sol, que empiezan todas las estrellas en el universo, comienzan su vida tranquila, que van a vivir con tranquilidad con esa energía termonuclear, y justo con esa misma reacción. Todas las estrellas, independientemente de su masa, del volumen y todas, empiezan con misma reacción termonuclear, hidrógeno a helio. Y es la fórmula y es la teoría que comenzó el famoso físico Hans Bethe, que luego consiguió premio Nobel, que está también en la película de Oppenheimer, que está haciendo teoría para Oppenheimer cómo crear la bomba atómica, ¿no? Pues ahora en Tokamak estamos creando con láseres, estamos calentando plasma para llegar a 10 millones de grados, para crear esa reacción, pero lo más importante, luego hay que llevar esa energía y hay que controlar durante mucho tiempo. Pues el Tokamak, cuando comenzaron en los años 70 en Unión Soviética, en Dubna, y luego los americanos y tal, en principio solo llevaba 0,5 segundos, nunca superaron un segundo durante 30, 40, 50 años, pero han desarrollado más tecnología, inyectaron más dinero en el proyecto. Unión Europea crearon el ITER y ahora está avanzando con una velocidad increíble. Y hoy en día tenemos 440 reactores nucleares en el mundo, en 90 plantas. En 90 plantas tenemos 400. Cada reactor está produciendo un gigavatio de energía, pero ITER en su máximo va a convertir unos 500 megavatios, la mitad que hace un reactor nuclear en base de fusión con uranio, ¿no? Que es la fusión donde núcleos pesados chocan y producen neutrones. Es totalmente otro tipo de reacción y es más peligroso porque es radioactivo. Pero energía termonuclear es muy limpio, no hay peligro ni de radioactividad ni nada, es pura energía, según la fórmula famosa de Einstein, EmC², pues esa es la fórmula que funciona en el Sol, funciona en un montón de sitios y está funcionando ahora aquí, y duración de esas reacciones en Tokamak está 10, 20, 40, 50 segundos, están llegando a un minuto y eso va a seguir. Pues, y eso es 4 o 5 veces más eficiente que reacciones de fisión, reacciones nucleares de uranio, 4 o 5 veces. Pues si en el futuro
simplemente usando agua, hidrógeno, vamos a crear energía en unos 100, 200 centros como ITER. Y esto, pues, está solucionando el problema. No vamos a tener ninguna polución, olvidamos de uranio, de todos los elementos pesados, plutonio y todo el rollo que tenemos con esto, y vamos a pura energía con hidrógeno, con agua, y ya está. Entonces yo creo que esos problemas seguro que van a solucionar en 20, 30, 40 años. Eso yo no tengo duda porque veo el progreso. De hecho, el director general de ITER, el jefe del proyecto, va a venir a mi festival para una charla keynote ahora en 2 meses, así que si alguien quiere venir a escuchar sobre ese tema de Pietro Barabaschi, pues vengan a mi festival porque él va a hablar de ese tema, ¿no? Entonces, sí, siguiente problema, inteligencia artificial. Todo el mundo habla de AI, de IA, no sé. Saben mucho, yo creo que algunos de ustedes ya saben, han leído un montón de qué es el AI, etcétera, ¿no? Y todos los problemas que pueden venir con esto, o ya están. Y entonces, para mí, el IA es una gran ayuda para la ciencia. De hecho, yo veo que la ciencia no se va a avanzar sin el apoyo y ayuda de IA. Es el primero. Necesitamos. IA nunca va a solucionar problemas que tiene ciencia fundamental y serio. Eso yo también veo muy claro. Eso es imposible. IA nunca va a poner preguntas tipo ¿qué es la distancia entre 2 puntos? Y si eso se puede pasar más rápido que la velocidad de la luz. Ese tipo de preguntas que a veces no tienen mucho sentido porque va contra toda la física que conocemos, y ese tipo de cosas, IA nunca va a plantear. IA solo va a plantear las cosas que sabemos, conocemos, muy bien conocido, va aprendiendo y tal. Pero preguntas ridículas, como hace el ser humano, como hace el científico cuando tiene que hacer, a veces hace preguntas muy estúpidas y quiere convencer a todo el mundo. Esas preguntas no va a plantear el IA. Y yo creo que yo siempre veo que el ser humano, por lo menos los científicos, durante los últimos 200 años, la fuerza es que veo que las peleas que tenían para sus teorías, para convencer el mundo, experimentos para plantear, no son cosas que el IA tiene capacidad de hacer durante los próximos, no sé, 200 o igual que nunca. Nunca. Encima, en una cosa como física teórica, es imposible que IA llegue cerca para plantear y poner problemas que está haciendo física teórica. Olviden de eso. Puede solucionar, puede ayudar mucho en la investigación del espacio, de cosmología, donde hay millones de datos, galaxias, ayudaría muchísimo, sin duda. Y podría hacer cosas que yo no puedo hacer, ni ustedes, ni todos juntos, porque se trata de otro tipo de problemas. Pues el carácter y tipo de problemas que IA tiene capacidad de solucionar, muy bienvenido, porque son más allá de lo que nosotros podemos hacer y necesitamos mucho poder computacional para hacer. Pero hay una clase de problemas, y más en mi campo yo veo es como en física teórica, el IA nunca va a llegar ahí y no va ni tocar y no ni solucionar esto, porque yo no lo veo, ¿no? Entonces, en ciencias naturales, yo veo que van a desarrollar muy fuerte con ayuda de IA. Y claro, y la IA nunca puede hacer un trabajo en el frente científico, yo por lo menos no creo. Puede escribir artículos, puede hacer esto, puede hacer muchas cosas, y muy bienvenido porque es gran ayuda. La ciencia está creciendo, hay trabajos que mejor no hacemos nosotros, dejamos que hace IA, pero siempre controlando, y misma IA vamos a desarrollar nosotros la base de datos que tiene que usar, controlar esa base de datos, porque todo depende de lo que metes dentro, ¿no? Si metes algo malo y mal, en una manera mala, te va a producir, Dios sabe que va a salir del IA, ¿no? Pues eso sí que hay que controlar, ¿no?
pero nunca la ciencia en el frontal, ¿no? Entonces, y siguiente que yo veo, para mí es muy importante, son ciencias sociales. Ciencias sociales siempre fue un campo que aquellos que estudian ciencias naturales siempre ignoran. Yo, por ejemplo, siempre estaba ignorando ciencias sociales. ¿Por qué? Porque para mí la manera que está puesta esa ciencia no es ciencia. Las cosas están definidas fatal. Definición de pueblo, definición de no sé qué, definición de eso. Yo como físico no puedo aceptar ese tipo de definiciones porque fallan mucho. Y mucho está politizado, depende de política, es muy subjetivo. Las ciencias sociales tenían un componente de subjetividad muy alto. Como ahí no puedes experimentar, y es un fallo grande, en ciencias naturales tú puedes poner experimentos. Podemos ir al laboratorio, hacer esto, hacer otro. Con una población, con una nación, con la historia, no puedes hacer experimentos. Tienes lo que tienes, además tienes muy mal presentado, porque los mismos historiadores, diferentes fuentes, sacan la cosa de diferente manera y tú ves que es súper subjetivo. Y entras ahí y intentas mirar con los ojos de una persona que está estudiando física cuántica o gravedad y tal, dices, pero qué desastre es esto. ¿Cómo se puede sacar algo normal de esos datos, de esa base de datos que tenemos, ¿no? Porque en el fondo son bases de datos que tienes que analizar, ¿no? Sociología y eso, todo son bases de datos. Pero claro, sociología yo también estaba mirando, digo, tú no puedes en la calle preguntar 100, 200, 400 personas y luego hacer un tesis doctoral. Es que es imposible, es que no entra por ningún agujero eso, según un científico que estudia. Pero hoy yo creo que llegamos a un momento que esas ciencias se pueden convertir a algo muy, muy, muy serio y muy útil, muy útil. Gracias a las redes sociales que tienen billones y billones de bits de información útil para ese tipo de estudios, para estudiar psicología humana, para estudiar psicología de sociedad, en diferentes capas, leyes que controlan, cuándo, cómo, depende de economía, de guerra, de esto, del otro, de los políticos. Todo ese conjunto, si cogemos como base de datos y hacemos estudios muy profundos con estadística, con correlaciones, con un aparato matemático muy fuerte, yo creo que tenemos muchas leyes escondidos muy, muy, muy dentro de esas bases de datos para hoy el día, para 8.000 millones de personas. Y está muy bien. 8.000 millones de personas, para mí, como físico, es como tener 10.000 planetas alrededor de 5.000 estrellas y hacer una estadística. Yo antes no podía hacer nada, pero hoy el día sí puedo, porque tengo 10.000 planetas, no sé qué, y eso es un buen base de datos para hacer estadística, ¿no? Lo mismo para ciencias como sociología, por ejemplo, ¿no? O lingüística, o todas esas cosas van a aprovechar mucho de IA. Y de gran base de datos que tenemos en servidores, que sigue aumentando cada vez más, está muy bien. Se van a usar para marketing, se van a usar para vender una botella de agua, se van a usar para comercio, y están usando, lo sabemos. Pero yo para ciencia veo que se podría aprovechar mucho ciencia si se usan, y yo creo que están usando ya. No sé en qué profundidad, pero eso también es un proceso que está empezando, ¿no? Que comenzaron hace un par de años, pero no sé qué resultados van a tener dentro de 10 años, sobre todo en esos campos, ¿no? Las leyes que controlan la evolución y el estado en cada momento de una sociedad que es muy dinámico, eso va cambiando según esto, según otro y tal. Y son mucho, mucho, mucho más complejos que las leyes que controlan la evolución de las estrellas y la cosmología, que no se puede comparar. Es mucho más complicado las leyes que controlan la raza humana, la sociedad, la evolución, historia, eso muy interesante, es muy, muy, muy interesante,
pero habría que entrar ahí con los ojos, yo siempre digo, con los ojos de un físico, estudiar ciencias sociales es muy interesante, porque tú tienes otra visión que cómo deberías sacar las cosas, ¿no? Que sea, ya hay modelos matemáticos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso de ciencias sociales, que podemos tener un nuevo mundo mejor que el mundo de hoy, pero no se trata de un mundo que da igual cómo se llama, capitalismo, no sé, el nombre no es importante, porque en el fondo es política cómo se llama el mundo, ¿no? Pero se va a tratar con IA, si aplicamos IA bien, y yo estoy seguro lo que estoy diciendo, si aplicamos IA bien, y es cuestión de ver qué va a pasar en el próximo futuro, entonces podemos tener más eficiente la información logística y todo, porque IA puede crear muchísima eficiencia en gestionar las cosas. IA puede acabarse con la corrupción, puede desaparecer 100% de corrupción si vamos a meter los ordenadores en donde lo que tienen que expulsar la burocracia y expulsar las cosas. Entonces la eficiencia para toda la papelería, todo lo que tenemos que hacer, puede llegar al cero, al mínimo. Y es súper importante, porque estamos perdiendo muchísimo tiempo, dinero y energía en cosas que no deberíamos perder. Y eso, IA puede ayudar muchísimo en esto, pero muchísimo. Pero claro, hay que coger esa voluntad que el poder político, el poder burocrático habría que dejar poco a poco, no digo mañana, pero poco a poco habría que dejar esos softwares, esos programas. Claro, todo el mundo va a saber, ¿y quién controla eso? ¿Y cómo sabemos? Y esto es otra cosa, es otra pregunta. Podemos también hablar de eso. Pero no hay duda que esos programas en el próximo futuro, de hecho, una cosa muy simple, yo siempre decía, todos los semáforos en la ciudad, ya es una chorrada, pero el IA podría funcionar mucho mejor controlando todo el tráfico en una ciudad, en un país completamente en tiempo real, sacando toda la información de los atascos, de todo, y controlando en tiempo real cómo funcionan todos los semáforos en cualquier sitio, con un objetivo: minimizar el número de coches, maximizar el tiempo de punto A a punto B. Son cosas y funcionaría una maravilla. Ahorramos mucho dinero, billones, y mucha energía y un montón de cosas, ¿no? Pues ese tipo de cosas yo veo mucho. Yo creo que aplicando IA podemos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Yo siempre digo que habría que gastar más dinero en educación. Claro, todo el mundo lo sabe y siempre estamos diciendo lo mismo. Más dinero, ningún país ha experimentado. ¿Qué pasa? Que si invertimos un 10% de EDP, del EDP, el Gross National Product, ¿no? Sí, Product National, sí. ¿Qué pasa si metemos 10% en esto? Pues increíble. ¿Y qué pasa si en lugar de 1%, 2% metemos 10% en ciencia? Si metemos mañana, si España decide mañana poner 10% de dinero en ciencia, fatal. No funcionaría. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que tener ese potencial científico, el número, calidad y un montón de cosas para luego meter ese dinero y que absorbe ese dinero. Porque si no, va a pasar mucho que pasa con la Unión Europea. Mañana políticos dicen que vale, pues mañana dejamos tanto dinero que cogen, reparten y usan. Pero luego parece que era demasiado dinero para este sitio, poco para el otro. Está muy mal gestionado. El gestionar cosas, gestionar fondos más en ciencia, y eso es hiper importante. Y es una de las cosas que pasa fatal cuando se queda en manos de políticos, funcionarios, gente que no saben cómo funciona ciencia, gente que no tiene ni idea de educación. Entonces entra ahí y desaparece el fondo, desaparece el dinero. Yo espero que en el futuro, si sabemos muy bien cómo gestionar esas cosas con la ayuda de IA, para tener buena estadística, para controlar los números, etcétera, podría ayudar mucho en esas cosas. Y también, y porque yo creo, por ejemplo,
todo el mundo dice que no es obvio que con educación tú puedes cambiar el mundo, hacer el mundo mejor y tal. Yo creo que sí. Hay un ejemplo muy obvio, ¿sí? Bueno, consideramos países nórdicos, no todo el mundo le gusta considerar países nórdicos porque hay un alto nivel de educación, etc. Pero si miramos la historia de países nórdicos, es horroroso, eran vikingos. Y la única cosa que ha mejorado la situación era la educación. La educación ha cambiado los vikingos, conciencia, a los países que tenemos hoy, en el norte de Europa. Es un hecho. No se puede negar, nadie puede entrar y negar que no, eso no ha pasado, eso no es así, eso está mal interpretado, no sé qué, es que es así, es así. Los vikingos desde hace 200 años, 300 años, hoy el día son países con muy alto nivel económico, muy alto nivel educacional y esto de sus poblaciones, es así, es así. Decir que eso no es así, yo creo que no tiene. Entonces, ya sabemos que eso es posible, eso se hace. Educación sí tiene ese potencial, esa capacidad, cambiar mucho las cosas. Igual que no garantiza, no lo sé. Esa es otra pregunta que podemos hablar horas. ¿Garantiza o no garantiza? Pero sí que es un parámetro, igual que es el único parámetro, o es el parámetro más importante, que tiene ese potencial cambiar las cosas en el mundo donde vivimos, con las guerras, con problemas que tenemos y con el sistema que tenemos, que falla en muchas cosas, que ya lo sabemos. Pero todo eso, yo espero que las tecnologías y ciencia tienen ese potencial cambiar las cosas antes de que ocurra algo malo, drástico con el planeta, ¿no? Pues solo eso. Muchas gracias. Si tienen